Profe, no lo escucho. Está muteado, profe. Gracias. Bien. Nada, decía que aún somos pocos, pero aún así hay que comenzar. Y espero que la razón no sea que el aguacero de ayer, ¿no? Quizá algunas personas se quedaron sin conexión a internet. Pero bueno, para eso está el video también, para casos como estos. Bueno, vamos a comenzar. Déjenles comparto pantalla. Ya está. Bien. Bueno, entonces la guía de hoy es relativamente corta, solo 3 páginas. Sin embargo, el material es difícil. Vamos a considerar un argumento de Frege para sostener una tesis muy interesante. Y más aún vamos a considerar un fenómeno lingüístico bastante problemático que motiva a Frege a adoptar esta posición. Y como verán, conceptualmente el argumento y la propuesta son difíciles de entender. Entonces está bien que el material sea relativamente poco. Esta será la última clase que pasamos con Frege. Vamos a discutir sobre sentido referente, Russell en la próxima clase, pero les diré más acerca de esto hacia el final. Bien, bueno. Entonces, la clase pasada discutimos los argumentos de Frege para sostener que la referencia de las oraciones es su valor de verdad. Pasamos mucho tiempo discutiendo esto. Recuerden, la tesis básicamente es las oraciones tienen referencia, refieren a su valor de verdad, es decir, las oraciones verdaderas, todas, refieren a lo verdadero, donde lo verdadero es un objeto lógico, y todas las oraciones falsas refieren a lo falso, donde lo falso también es un objeto lógico. Y por supuesto, hay oraciones que no son ni verdaderas ni falsas. Esas son oraciones que contienen partes que no tienen referentes. Entonces, ejemplos como Odiseo fue encontrado en la costa dormido. Esa oración, de acuerdo con Frege, no es ni verdadera ni falsa porque el nombre Odiseo no refiere. Y al no referir, no le proporciona un argumento al concepto. Y entonces el concepto no determina un valor de verdad. Entonces esas oraciones no refieren a nada. Bien. Pero Frege mismo en sobresentido y referencia notó que las cosas no son tan simples. En particular, hay casos específicos en donde parece difícil sostener que las oraciones refieren a su verdad, a su valor de verdad. Que si llegáramos a decir eso, sería un desastre. Caeríamos básicamente en conclusiones paradójicas. Y estos casos problemáticos para esta tesis son los casos que hoy en día llamamos atribuciones de actitudes proposicionales, como lo indico aquí en el título. Muy probablemente no quede inmediatamente claro qué quiere decir esto, atribución de actitudes proposicionales. De hecho, quisiera primero poner el fenómeno sobre la mesa, discutirlo un poco y después podemos regresar a explicar por qué rayos le damos un nombre tan extraño a este fenómeno. Bien, entonces, como siempre, vamos a comenzar con un ejemplo. Supongamos que Celeste no sabe que el santo es idéntico a Rodolfo Guzmán Huerta. No sabe que son una y la misma persona.
Entonces, este caso va a ser como los casos que ya hemos discutido mucho, tipo Espero es Fósforo, o Bob Dylan River Zimmerman, o Clark Kent es Superman. Pero vamos a usar estos casos para discutir un fenómeno distinto al que hemos discutido hasta ahora. ¡Hey! Mis gatos están peleando, espérame un segundo. ¡Hey! Ya, Rufito, ya. Ya. Disculpen. A Rulfito le gusta jugar más que a Nina y eso de pronto genera conflictos. Bueno. Bien. Más aún, supongamos que Celeste piensa que el santo es carismático y que Rodolfo Guzmán Huerta no lo es. Entonces, ya pueden imaginarse la situación. Celeste ha visto en las noticias al luchador El Santo, le parece un tipo carismático. Por otra parte, Celeste ha visto un tal Rodolfo Guzmán Huerta por ahí y no le parece carismático, le parece un tipo más bien seco. Entonces Celeste piensa que el santo es carismático, pero no piensa que Rodolfo Guzmán Huerta lo es. Y por supuesto, para que esto pueda ocurrir, Celeste tiene que creer que el santo y Rodolfo Guzmán Huerta son personas distintas, ¿no? Bien. Entonces, en este caso, la siguiente oración es verdadera. Celeste cree que el santo es carismático, ¿vale? De hecho, el fenómeno que nos va a ocupar hoy es atribuciones de creencias. Oraciones del tipo Celeste cree que tal y tal, Ricardo cree que tal y tal, o lo que fuera. Nos va a interesar el fenómeno de atribuir creencias a una persona. Y como vamos a ver, el fenómeno es fascinante desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje por los problemas que genera. Bien. Noten, por supuesto, que esta atribución de creencia, Celeste cree que el santo es carismático, contiene lo que vamos a llamar una oración subordinada, que es esta oración. El santo es carismático. ¿Por qué es una oración subordinada? Porque es una oración por derecho propio. El santo es carismático, es una oración completa que puede ser verdadera o falsa. Y es subordinada porque está subordinada a una oración más grande que la contiene. La oración en cuestión, por supuesto, es Celeste cree que el santo es carismático. Entonces, en este caso tenemos una oración que contiene una oración subordinada. ¿Vale? Bien. Supongamos, por mor de la argumentación, que la oración subordinada es verdadera, que en efecto el santo es carismático. ¿Vale? Por lo tanto, la oración Rodolfo Guzmán es carismático también es verdadera. ¿No? ¿Alguien puede explicar por qué? ¿Por qué si la oración el santo es carismático es verdadera? La otra oración también lo tiene que ser. Víctor. Por el principio de sustitución de correferenciales. Bien. Entonces, como Víctor dice, simplemente tenemos que aplicar el principio que nos dice si en una oración sustituimos una expresión correferencial por otra, esto no puede alterar el valor de verdad de la oración resultante. Si la primera oración es verdadera, después de la sustitución vamos a obtener una oración que también es verdadera. ¿Vale?
Y esto parece razonable porque si el santo es idéntico a Rodolfo Guzmán, si son una y la misma persona, si uno es carismático, el otro también es carismático. Um, 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 y por supuesto, otra manera un poquito más técnica de verla es si al concepto es carismático le damos como argumento al santo, el concepto va a arrojar verdadero. Pero entonces, si le damos como argumento a Rodolfo Guzmán Huerta, le estamos dando exactamente el mismo argumento, porque son una y la misma persona. Entonces el concepto también debe arrojar verdadero. Bien. Entonces tenemos dos oraciones que refieren al valor de verdad verdadero. ¿Vale? Son oraciones correferenciales. ¿Por qué? Porque refieren a lo mismo. Ambas refieren a lo verdadero. ¿Vale? Pero, y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse emocionantes, dado el principio de sustitución de expresiones correferenciales, el principio que Víctor acaba de mencionar, podemos sustituir una de estas oraciones por la otra. Podemos sustituir Rodolfo Guzmán es carismático por el santo es carismático. En la oración Celeste cree que el santo es carismático. Es decir, podemos hacer la sustitución aquí. ¿Por qué? Porque esta oración refiere a lo verdadero. La otra oración, Rodolfo Guzmán es carismático, también refiere a lo verdadero. Son oraciones correferenciales y el principio nos dice que podemos sustituirlas en cualquier contexto y preservar el valor de verdad. Sin embargo, aquí obtenemos el resultado incorrecto. Y esto es suficiente para darnos cuenta de que algo salió terriblemente mal. Porque la oración original es Celeste quiere que el santo es carismático. Vimos cómo esta oración y esta oración son correferenciales. Ambas refieren a lo verdadero. Por tanto, el principio nos garantiza que si sustituimos una por otra, vamos a preservar el valor de verdad. Si la oración original es verdadera, la oración resultante también va a ser verdadera. Sin embargo, eso no ocurre aquí. La primera oración es verdadera aquí. Celeste cree que el santo es carismático. Eso lo establecimos. Pero Celeste no cree que el santo es carismático. Por tanto, la oración Celeste no cree que Rodolfo Guzmán es carismático. Por tanto, esta segunda oración, Celeste cree que Rodolfo Guzmán es carismático, es falsa. Entonces, algo salió terriblemente mal, porque sustituimos correferenciales aquí y pasamos de verdadero a falso. Pero el principio de sustitución de correferenciales nos dice nuevamente, puedes sustituir correferenciales y preservar el valor de verdad. Si la oración original era verdadera, después de la sustitución vas a obtener una oración verdadera. Eso es lo que garantiza el principio. Y es justo lo que no ocurre aquí. Entonces, algo salió muy mal. Entonces, parece que tenemos dos opciones. La primera es abandonar el principio de sustitución de expresiones correferenciales, porque cuando lo aplicamos, llegamos a una contradicción. La contradicción es que el principio nos dice que esta oración debe ser verdadera, pero de hecho es falsa. Entonces obtenemos una contradicción. Del principio podemos derivar que esta oración es verdadera, pero de hecho es falsa. Entonces tenemos que una y la misma oración es verdadera y falsa. Eso es una contradicción. Entonces una opción es abandonar el principio de sustitución de expresiones correferenciales. Otra opción es abandonar la tesis que defendimos la clase pasada, la tesis de acuerdo con la cual las oraciones refieren a su valor de verdad. Porque es el otro elemento que utilizamos para obtener este problema. Si dejamos de sostener que las oraciones refieren a su valor de verdad, ya no podemos decir que esta oración
esta oración y esta oración son correferenciales, porque no refieren a su valor de verdad. Entonces no importa que ambas sean verdaderas. Entonces parece que esas son las dos opciones que tenemos. Y vamos a explorarlas cada una. Bueno, para Frege, la primera opción no es opción en realidad. Para Frege, el principio de sustitución de expresiones correferenciales es sagrado. Su verdad no es negociable. Para Frege, él no estaría dispuesto a negociar la verdad de ese principio. Es un principio que está a la base de su aparato semántico, de su filosofía del lenguaje, de su filosofía de las matemáticas. Frege simplemente no consideraría abandonar este principio. Yo creo que antes preferiría tirarse de un edificio. Entonces, esa no es opción. Entonces, vamos a suponer junto con Frege, por ahora, que el principio en realidad es correcto y que la razón por la cual obtuvimos este problema no es el principio, que debe haber otro culpable. Entonces, si el principio no ha de ser culpado, parece que tenemos que culpar la tesis que defendimos la clase pasada. Saber que las oraciones refieren a su valor de verdad. Quizás si abandonamos eso, esa tesis, podemos evadir el problema. Me estoy dando cuenta de que he avanzado un poco rápido y quiero asegurarme de que entendemos bien cuál es el problema. Porque si no entendemos bien cuál es el problema, la clase entera va a ser una pérdida de tiempo. Entonces, quisiera detenerme a preguntar si tienen dudas, si les hace falta una aclaración. Básicamente, lo que necesito que puedan hacer es poderse explicar el problema a ustedes mismos. ¿Sienten confianza en que pueden hacerlo? ¿Podrían explicarse el problema a ustedes mismos? Les voy a dar, a ver, Stephanie. Sí, el problema de el problema de por qué, para, como, qué pasa, o por qué la oración de que Roberto no es carismático es falsa, o cuál. Por el problema me refiero a esta situación en donde partimos de cosas que parecen claramente verdaderas, que el santo es carismático y que entonces Rodolfo Guzmán es carismático, que si eso es el caso podemos sustituir una por otra porque son correferenciales y que esto nos lleva al desastre, nos lleva a concluir que Celeste cree que Rodolfo Guzmán es carismático y que Celeste no cree que Rodolfo Guzmán es carismático. Ese es el problema. Y necesito que lo tengan claro, si no, no van a entender de qué estoy hablando en el resto de la tesis, en el resto de la clase. Bueno. Arturo, ¿quieres hacer una pregunta? No, ya quedó claro. Era una pregunta que quedó no contestada, pero ya se resolvió. Bien, perfecto. Bien, entonces lo que quisiera hacer es darles aproximadamente 3-4 minutos para que piensen con cuidado el problema y que se convenzan de que pueden explicárselo a ustedes. ¿Vale? Si después de estos 3-4 minutos no se sienten con confianza de que lo estén entendiendo bien, les recomiendo que me lo digan. Si no están entendiendo y no me dicen nada, voy a seguir adelante y no van a entender absolutamente nada de lo que va a pasar más adelante. ¿Vale? Entonces, tómenselo en serio. Me callo por unos minutos. Intenten convencerse de que entienden lo que está pasando en esta página. Valeria.
Sí, ¿podría volver a explicar cuál es la segunda opción, además de aceptar que el principio no es válido, lo de los Sería, referenciales? sería rechazar que las oraciones refieren a su valor de verdad. Porque si rechazamos eso, ya no podemos decir que estas dos oraciones subordinadas refieren a su valor de verdad, porque estamos rechazando que las oraciones refieren a valores de verdad. Y si rechazamos eso, entonces ya no podemos decir que son correferenciales. Si no son correferenciales, no podemos usar el principio de sustitución para generar el problema, porque el principio de sustitución solo nos permite sustituir correferenciales, expresiones que refieren a lo mismo. Realmente, si abandonamos la tesis de que las oraciones refieren del todo, no podemos decir que hay oraciones correferenciales, porque las oraciones no referirían a nada. Bien. Me callo un ratito entonces.
Bueno, qué tal se sienten? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieren que explique nuevamente o de una forma distinta? O me pueden decir con seguridad que sienten que han entendido lo suficientemente bien. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces, como dije, parece que tenemos dos opciones. Una, abandonar el principio de sustitución. Para Frege esta no parece una opción del todo. La otra opción es abandonar la tesis de acuerdo con la cual las oraciones refieren a su valor de verdad. ¿Y por qué esto bloquearía este problema? Por la razón que le expliqué a Valeria hace unos minutos. Sin embargo, esta no sería una buena opción tampoco, porque aun si abandonamos la idea de acuerdo con la cual las oraciones refieren a su valor de verdad, podemos generar el problema. Y lo podemos hacer enfocándonos en nombres y no tanto en oraciones. Porque noten que el nombre, bueno, la descripción, el santo y Rodolfo Guzmán son correferenciales, refieren al mismo individuo, a la misma persona. ¿Vale? Entonces, vamos a generar el mismo problema que antes, pero simplemente enfocándonos en sustitución de nombres y no en sustitución de oraciones completas. Entonces tenemos la oración original. Celeste cree que el santo es carismático. Es verdadera. El principio de sustitución de expresiones correferenciales nos dice, puedes sustituir una expresión correferencial aquí y el resultado, te garantizo, será verdadero. Antes lo que hacíamos era sustituir esta oración por esta, pero ahora estamos diciendo, no, bueno, quizá las oraciones no refieren. Entonces, esta sustitución no sería una sustitución de correferenciales porque las oraciones no refieren. Sin embargo, podemos generar el mismo problema diciendo, está bien, no voy a sustituir una oración por otra, voy a sustituir esta expresión por este nombre. Y eso sí son correferenciales. Y entonces, como antes, hacemos una sustitución de correferenciales, sustituimos el santo por Rodolfo Guzmán. Y pasamos de verdadero a falso. Esto en violación del principio de sustitución de expresiones correferenciales. Porque nuevamente el principio nos garantiza que si hacemos esta sustitución, el resultado es una oración verdadera. El principio nos garantiza que esta oración es verdadera, pero es falsa. Problema. ¿Vale? Entonces, si queremos solucionar este problema, abandonando la idea de la tesis de acuerdo con la cual las oraciones refieren a su valor de verdad, también tendríamos que abandonar la tesis de que los nombres refieren a sus referentes. Porque si seguimos aceptando esta tesis, el problema reemerge. Básicamente tendríamos que negar que las palabras refieren a cosas. Y eso sería un desastre, porque una de las funciones principales del lenguaje es permitirnos hablar acerca del mundo. Y para eso necesitamos que las palabras tengan referentes. Y si para solucionar este problema tenemos que sostener que las palabras no tienen referente, tendríamos que abandonar la tesis de acuerdo con la cual el lenguaje nos sirve para hablar acerca del mundo. Y eso pues no es algo que estemos dispuestos a hacer. Bien. Entonces, parece que el problema es grave, porque no podemos abandonar el principio de sustitución de expresiones correferenciales y decir que las oraciones no refieren a su valor de verdad no ayuda de nada, porque el problema lo podemos generar solo con nombres.
y la idea de que los nombres refieren. Y eso es algo que no podemos abandonar. No podemos abandonar la idea de que los nombres refieren a objetos en el mundo. Bien. Entonces, claramente algo salió mal aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estudiar la solución que Frege propone a este problema. Y es una solución, como verán, sumamente ingeniosa. Al inicio puede parecer un poco ad hoc, pero una vez que entendemos en qué consiste la solución y cómo soluciona el problema, no es tan difícil comenzar a perder la sensación de que es ad hoc. No es tan difícil comenzar a entender las motivaciones para la solución que vamos a explorar a continuación. Bien. Entonces vamos por pasos. La solución, es como la versión oficial, es la siguiente. Entonces la voy a poner sobre la mesa. Probablemente no van a entender de inicio en qué consiste la solución, ni siquiera qué quiere decir, pero poco a poco vamos a ir entendiendo. Entonces, la solución es esta. Las expresiones que ocurren después del verbo de creencia no refieren a su referente habitual. En cambio, refieren a su sentido. Cuando esto ocurre, decimos que las expresiones ¿qué rayos se escribe aquí? Cuando esto ocurre, decimos que las expresiones su referencia directa, que es su sentido habitual. Entonces, nuevamente, perdón por la confusión. Entonces, la solución consiste en esto. Las expresiones que ocurren después del verbo de creencia no refieren a su referencia habitual. En cambio, refieren a su sentido. Cuando esto ocurre, decimos que las expresiones refieren a su referencia indirecta, que es su sentido habitual. Entonces, la idea es que en atribuciones de creencia, como estas, la postura de Frege es esta. Probablemente lo que ocurre, y si tengo razón diría Frege, logramos solucionar el problema, es que lo que aparece después del verbo de creencia, lo que aparece después de cree que, de hecho, todo lo que viene después de este verbo, va a ser tal que no va a referir a lo que usualmente refiere. En lugar de eso, toda expresión que aparece bajo el alcance del verbo de creencia, de pronto va a cambiar su referencia y va a comenzar a referir a su sentido. ¿Vale? Entonces, creo que lo primero que tenemos que entender es qué significa esto a nivel técnico. Es decir, entender simplemente la propuesta, lo que quiere decir la propuesta. Y después vamos a entender por qué es que esta propuesta soluciona el problema, o por lo menos por qué es que esta propuesta plantea una solución prometedora. Saúl. Cuando dice su referencia habitual, ¿se refiere a su valor de verdad? Depende de la expresión. Si es un nombre, como Rodolfo Guzmán, su referencia habitual es la persona a la que normalmente refiere. Yo soy la referencia habitual del nombre Ricardo. Si hablamos de una oración verdadera, su referencia habitual es su valor de verdad. Sí.
Stephanie. Sí, y por ejemplo, en el caso de la oración celeste, ¿cree que el santo es carismático? Su referencia, ¿cómo dice? Su referencia habitual sería el luchador y no la persona. ¿O No, no, cómo no, no, sería? no, 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 no. ¿Alguien dejó su micrófono abierto? Am, pero, a ver, Stephanie, dime la referencia de qué. ¿De la oración completa? No, como si, por ejemplo, en Rodolfo Guzmán, pues es la persona, ¿cuál sería? O sea, la referencia habitual sería la misma. En Celeste, ¿cree que el santo es carismático o cambiaría? Entonces, la referencia del nombre, Rodolfo Guzmán. Sí, la idea es, esta oración, así escrita, no está bajo el alcance de un verbo de creencia, ¿vale? Cuando esto ocurre, las palabras refieren a su referente habitual. El referente habitual de Rodolfo Guzmán es la persona misma, que también es el luchador, es una y la misma persona. Refiere a la persona de carne y hueso, esa es su referencia habitual. Y lo mismo con es carismático, refiere a su referencia habitual, que es el concepto de ser carismático. ¿Vale? El punto de Frege es que cuando esta oración, o cualquier otra, ocurre bajo el alcance del verbo de creencia, es decir, ocurre a la derecha del verbo de creencia, las palabras en esta oración van a dejar de referir a su referente habitual y mientras estén bajo el alcance del verbo de creencia, van a referir a su sentido. Entonces, la idea es que cuando uno pone algo después del verbo de creencia, lo que uno hace es detonar un cambio de referencia. Hacemos que las palabras dejen de referir a su sentido habitual, perdón, a su referente habitual, y comiencen a referir a su sentido. ¿Vale? Entonces, si quieren, vamos a una cosa más antes de ir al pizarrón para clarificar esto todavía más. Noten que en estas dos atribuciones de creencia, lo que viene antes del verbo de creencia no está bajo el alcance del verbo de creencia, solo lo que está a la derecha del verbo de creencia está bajo el alcance. Entonces, en esta oración, el nombre celeste sigue refiriendo a su referente habitual, a la persona. ¿Por qué? Porque celeste no está bajo el alcance del verbo de creencia. Solo lo que está bajo el alcance del verbo de creencia cambia de referente. Para entender más o menos cómo funciona el alcance del verbo de creencia, piénsenlo de manera similar al de la negación en lógica proposicional, ¿no? En lógica proposicional tenemos que, si escribimos no P, P está bajo el alcance de la negación. Y lo que hace la negación es cambiar el valor de verdad de P. Si P es verdadera, uno P lo cambia a falso, ¿no? Y por supuesto, si escribimos Q y no P, pues Q no está bajo el alcance de la negación, solo P está bajo el alcance de la negación. De manera similar con el verbo de creencia, es solo lo que está a la derecha del verbo de creencia, lo que está bajo su alcance. ¿Vale? Bien. Entonces tenemos celeste, cree que Rodolfo Guzmán es carismático. Entonces, la idea, y déjenme poner por otra parte simplemente Rodolfo Guzmán es carismático.
Entonces, aquí la oración no está bajo el alcance del verbo de creencia, ¿no? Aquí la estoy escribiendo de manera aislada. Y entonces, cuando esto ocurre, todo ocurre de manera usual. Es decir, el nombre Rodolfo Guzmán expresa un sentido, vamos a llamar uno. Podría ser mi vecino del departamento 2002, que es muy soso y poco simpático, ¿no? Una cosa así. El nombre refiere a un referente, a la persona misma. El referente, saben, es determinado por el sentido, de la manera en que ya hemos discutido. Es carismático, es un predicado que también expresa un sentido, el sentido 2. Podría ser algo como, es una persona que usualmente hace reír a la gente, es agradable, lo que fuera, ¿no? Una cosa así. Y este sentido refiere determina la referencia del predicado, que va a ser el concepto de ser carismático. Lo voy a representar de esta forma, C de X. Bien. Entonces, cuando esta oración no ocurre bajo el alcance del verbo de creencia, las expresiones refieren a su referente habitual, ¿no? Vamos a marcar así, refieren a su referente habitual. Y me di cuenta de que no me organicé bien. Entonces, ¿qué pasa cuando sí ocurre bajo el alcance del verbo de creencia? Pues tenemos Roberto Guzmán. Ay, perdón. Celeste cree que Rodolfo Guzmán es carismático. Bueno, aquí Celeste expresa un sentido, lo vamos a llamar el sentido 3 para distinguirlo del sentido de Rodolfo Guzmán y el sentido de es carismático. Y este sentido determina una referencia y Celeste refiere, el nombre Celeste refiere. Vamos a ponerle un sombrero a Celeste para distinguirla de Rodolfo. Bien. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Todo esto aparece después del verbo de creencia, ¿no? Entonces, la propuesta de Frege es la siguiente. Bueno, Rodolfo Guzmán expresa su sentido de siempre, bueno, tiene su sentido de siempre, S1. Es carismático, tiene su sentido también, S2. Y podemos seguir diciendo, si queremos, que estos sentidos determinan una referencia. A Rodolfo Guzmán. Y el sentido 2 determina al concepto ser carismático. Sin embargo, y aquí es donde la diferencia crucial ocurre, cuando estas palabras están bajo el alcance del verbo de creencia, dejan de referir a su referente habitual y van a referir a su sentido. ¿Vale? Así es como se vería la propuesta a un nivel un poco más técnica. Entonces quisiera preguntar si entendemos bien esto, si tienen alguna pregunta acerca de esto antes de comenzar a considerar cómo es que esto promete solucionar el problema con el que comenzamos. Raúl. Profe, entonces, en ese caso, ¿el sentido sería la referencia?
Podrías decirlo así, pero solo en este caso. Cuando está el verbo de creencia, ¿no? Sí. Cuando una expresión está bajo el alcance del verbo de creencia, es correcto decir que en este caso el sentido es la referencia. Pero solo en este caso, solo en estos casos. Por supuesto, lo mismo ocurre bajo el verbo de saber, ¿no? El mismo tipo de problemas ocurren con verbos como saber, ¿no? Celeste sabe que el santo es carismático, pero Celeste no sabe que Rodolfo Huerta es carismático, porque Celeste no piensa que Rodolfo Huerta es carismático. Si no piensas que algo es el caso, no puedes saber que es el caso. Pero sí. Entonces, es correcto decir eso, pero solo bajo el alcance del verbo de creencia. Si estás analizando una oración como esta otra, que no está bajo el alcance del verbo de creencia, y dices que el sentido es la referencia, eso es una confusión horrorosa. Solo puedes decir esto acerca de expresiones que están bajo el alcance del verbo de creencia, mientras están bajo el alcance del verbo de creencia. No es que el verbo de creencia cambie la referencia de las expresiones por siempre. No es que una vez que pones el nombre Rodolfo Huerta bajo el alcance del verbo de creencia, el nombre Rodolfo Huerta va a referir a su sentido de ahora en adelante, siempre, en todo contexto. No. Si volvemos a escribir el nombre Rodolfo Huerta en otra oración en donde no aparece el verbo de creencia, el nombre Rodolfo Huerta va a referir a su referente habitual, va a referir a la persona. Es solo mientras ocurren bajo el alcance del verbo de creencia que el sentido se vuelve la referencia. ¿Es claro? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver cómo es que esto soluciona el problema, entonces. Raúl. Me perdí un poco y solamente quería preguntar en la oración, ¿no? De que estamos hablando de que el sentido es la referencia. ¿Cuáles serían las dos referencias, pues, de las que señalo ahí? La referencia del nombre Raúl Huerta sería el sentido del nombre, Raúl Huerta, y el sentido del nombre podría ser algo como el vecino del departamento 2002, que es medio soso, esto y el otro. Y el sentido de es carismático sería algo como es una persona muy simpática, que hace reír a la gente, lo que fuera, ¿no? Esos son los sentidos y solo en este contexto las palabras refieren a su sentido. Solo en el contexto de estar bajo el alcance del verbo de creencia. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Arturo. No sé si estoy bien pensarlo de esta forma, pero yo lo veo como un condicional. Decir algo como, si en una frase nos encontramos una expresión similar a tal persona cree que o piensa que, eh, entonces tenemos que cambiar el sentido en esa frase, su referencia, tenemos que cambiar la referencia habitual por el sentido. Sí, expresado así, está bien dicho. Aunque estrictamente no es que nosotros hagamos el cambio. La idea es que es un fenómeno lingüístico. Así ocurre, así funciona el significado de estas oraciones. Ocurre que cuando pones una expresión bajo el alcance del verbo de creencia, es como si el verbo de creencia mismo hiciera el cambio de referencia. No es algo que nosotros tengamos que hacer, así ocurre el lenguaje, ¿no? Es algo que no tenemos que hacer conscientemente ni nada, es la manera en que el lenguaje opera. Cuando algo aparece bajo el alcance del verbo de creencia, por sí sola la referencia cambia. Las palabras dejan de referir a su referencia habitual y comienzan a referir a su sentido.
Pero sí, básicamente lo que dijiste es correcto. Bien. Entonces, vamos a ver cómo es que esto soluciona el problema. Entonces, digamos que el sentido de el santo es, que vamos, 3. Ese es el sentido 3. El más grande luchador mexicano de todos los tiempos. El sentido de es carismático es el de siempre, el sentido 2. El referente es el mismo que el referente el referente habitual es el mismo que el de siempre, la misma persona. Y aquí también el referente habitual es el mismo, el concepto de ser carismático. Y la idea entonces es que, si quieren voy a deshacerme de estas flechitas porque creo que pueden confundir un poco, nada más hacen ruido. La idea es que como esta oración subordinada ocurre bajo el alcance del verbo de creencia, el santo, la palabra el santo, va a referir a su sentido habitual. Y es carismático, va a referir a su sentido habitual. Y aquí ya tienen los elementos para ver en qué consiste la solución de Frege, o mejor dicho, tienen los elementos para anotar por qué es que esto promete solucionar el problema. Entonces, pregunta para ustedes. Visto de esta forma, si aceptamos la propuesta de Frege, pregunta para ustedes, ¿podemos sustituir Rodolfo Guzmán por el santo? ¿Sería una sustitución que estaría en conformidad con el principio de sustitución de expresiones correferenciales? Arturo. No, perdón, se me olvidó bajar la mano, pero yo diría que sí. ¿Que es posible. ¿Si está en conformidad? Sí, yo diría que sí. Ok. A ver, Víctor. Ya se me fue un poco la pregunta, pero el punto es que creo que no, es que olvidé la pregunta, pero el punto es que ahora cambian sus referentes en las distintas expresiones, entonces ya no puede haber una sustitución de expresiones correferenciales. Porque no son correferenciales. Exactamente. Sí, bien. Entonces la idea es esta. El principio de sustitución de expresiones correferenciales nos dice, puede sustituir cualquier expresión, cualquier par de expresiones correferenciales y siempre se preserva el valor de verdad. Si no sustituyes expresiones correferenciales, diría el principio, yo no te garantizo nada. Una sustitución de expresiones que no son correferenciales te puede llevar de verdadero a falso. Entonces la idea es esta. Si entendemos esto, como Frege lo está entendiendo, el principio de sustitución de expresiones correferenciales no nos está permitiendo sustituir Rodolfo Guzmán por el santo, porque visto de esta forma ya no son expresiones correferenciales. ¿Por qué? Porque tienen referentes distintos, porque en este contexto, su sentido es su referencia. En este contexto, la referencia de Rodolfo Guzmán es el sentido 1, y en este contexto, la referencia de el santo es un sentido distinto. Y entonces son referentes distintos porque están bajo el alcance del verbo de creencia. ¿Vale? Entonces, si hacemos esta sustitución, el principio de sustitución de expresiones correferenciales no nos garantiza que pasemos de verdadero a falso.
Y por eso es que de hecho pasamos de verdadero a falso al hacer esta sustitución. ¿Por qué? Porque estamos sustituyendo expresiones que no son correferenciales. ¿Vale? Esa es la solución. Por eso es que esta maniobra soluciona el problema. Entonces, la idea es, recuerden que en el problema original decíamos Rodolfo Guzmán y el santo son correferenciales, refieren a la misma persona. Y el truco de Frege, que no es un truco, como vamos a ver, está bien motivado, pero la maniobra de Frege, la idea de Frege es no, en realidad no son correferenciales. ¿Por qué? Porque el verbo de creencia lo que hace es cambiar la referencia, hace que las palabras comiencen a referir a su sentido. Y estas palabras tienen sentidos distintos, entonces tienen referencias distintas. En este contexto, cuando ocurren bajo el alcance del verbo de creencia. ¿Vale? Entonces, problema bloqueado. Y lo mismo ocurre si dejamos de enfocarnos en nombres y nos enfocamos en la oración completa. También la referencia de estas dos oraciones completas ya no va a ser lo verdadero, porque están bajo el alcance del verbo de creencia. ¿A qué van a referir ahora las oraciones completas? Pregunta para ustedes. Víctor. Pues a su sentido, entonces sería el luchador más no sé qué y el sentido del predicado, ¿no? Entonces ya no se refería a lo verdadero, sino a la conjunción de los sentidos de la oración subordinada. Exactamente. Entonces recuerden, cada oración expresa un sentido que Frege llama el pensamiento, expresado por la oración. Recuerden, en la clase pasada vimos que todo pensamiento es un sentido, pero no todo sentido es un pensamiento. Entonces, las oraciones expresan un pensamiento, que es un sentido. Y cuando ocurren bajo el alcance del verbo de creencia, refieren a ese pensamiento, a ese sentido. Y por supuesto, estas dos oraciones expresan pensamientos distintos. Entonces, cuando ocurren bajo el alcance del verbo de creencia, tienen referencias distintas, porque solo en este contexto refieren a su sentido, a su pensamiento, y son pensamientos distintos. Entonces, si hacemos la sustitución, no hay garantía de que se preserve la verdad. Podríamos pasar de verdadero a falso y es lo que ocurre. Y eso está en conformidad con el principio de sustitución de expresiones correferenciales. Porque nuevamente el principio solo nos dice, si sustituyes correferenciales, te garantizo preservación de verdad. Si no lo haces, no te garantizo nada. Y lo que ocurre aquí está en conformidad con eso porque hacemos sustituciones de expresiones que no son correferenciales y pues pasamos de verdadero a falso. ¿Vale? Bien. Vamos a tomar un descanso de 5 minutos, un descanso breve, de 5 minutitos nada más en lugar de 10, porque lo que nos queda es poco. Entonces, propongo tomemos un descanso de 5 minutos y el resto lo podemos terminar en 15, 20 minutos y así salimos temprano, ¿vale? Bueno, nos vemos en 5 minutos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, en esta pequeña cita que pongo aquí, Frege nos explica de manera muy breve, a mí me hubiera gustado que él hablaba más, pero nos dice suficiente para entender, para entender una motivación independiente. Es decir, como les dije al inicio, uno podría pensar que la solución de Frege es un poco ad hoc.
Es decir, parece un truquito que hace para solucionar el problema, pero no es un truquito que esté motivado de manera independiente. Es decir, claro, Frege puede decir, bueno, pues la referencia cambia cuando las expresiones ocurren bajo el alcance del verbo de creencia. Y eso soluciona el problema, sí, pero tienes que darme una motivación para pensar que la referencia cambia y tiene que ser una motivación independiente a la solución del problema. De lo contrario, la solución se vuelve ad hoc. Parece simplemente un truquito mal motivado para solucionar un problema que tiene su sistema. Y esa no es una buena manera de solucionar problemas. Cuando un problema aparece en un sistema filosófico, lo que queremos es encontrar soluciones que tengan motivaciones independientes para que sean soluciones convincentes. De lo contrario, parecen más bien soluciones ad hoc, truquitos baratos. Y entonces aquí Frege nos indica una motivación independiente para sostener esto, que este cambio de referencia dice. Que en nuestros casos la referencia de la oración subordinada es, de hecho, el pensamiento. Se ve también en que es indiferente para la verdad del todo que el pensamiento sea verdadero o falso. Entonces, lo voy a leer una vez más y después vamos al pizarrón para explicarlo. Dice que en nuestros casos la referencia de la oración subordinada es, de hecho, el pensamiento. Se ve también en que es indiferente para la verdad del todo que el pensamiento sea verdadero o falso. Por supuesto, cuando habla de en nuestros casos, está hablando de casos similares a los casos que he estado discutiendo aquí con ustedes, ¿no? Casos de atribución de creencia. Entonces, la idea es la siguiente. Cuando no se trata de atribuciones de creencias, cuando tenemos oraciones simples que no tienen un verbo de creencia o de pensamiento o de conocimiento, lo que importa para la verdad de la oración completa es la referencia de las partes. ¿Vale? Para la verdad de Rodolfo Huerta es carismático, la referencia habitual del nombre Rodolfo Huerta es importantísima para determinar el valor de verdad del todo. ¿Vale? Es condición necesaria. Y lo mismo la referencia es carismático. Y recuerden que para Frege la referencia es aquello que las expresiones contribuyen para determinar el valor de verdad del todo. Por eso es que este monito es la referencia del nombre Rodolfo Huerta, porque es lo que el nombre contribuye para determinar la oración, para determinar el valor de verdad de la oración en la que ocurre. Esa es la referencia, esa contribución. Y el punto de Frege es que cuando las oraciones aparecen bajo el alcance del verbo de creencia, el valor de verdad de esas oraciones, es decir, el valor de verdad de este bicho y el valor de verdad de este bicho, son irrelevantes para determinar el valor de verdad de la oración en la que ocurre. Si estas oraciones son verdaderas o falsas, no importa. Lo importante es que Celeste crea que Rogelio Huerta es carismático. Si la oración Rogelio Huerta es carismático o no es verdadera, no importa. Lo importante es si Celeste cree que Rodolfo Huerta es carismático y si Celeste cree que el santo es carismático. Entonces, si el valor de verdad de este bicho y de este bicho son irrelevantes para determinar el valor de verdad del todo en el que ocurren, entonces su valor de verdad no puede ser su referencia en este contexto. Tiene que ser otra cosa, tiene que ser lo que sea que estas oraciones están contribuyendo para determinar el valor de verdad del todo. Y el punto de Frege es que en estos casos, lo que es relevante para determinar el valor de verdad de la oración completa son los sentidos de la oración subordinada, de las oraciones subordinadas, no la referencia.
Y entonces lo que tienen que estar contribuyendo estas oraciones, cuando están bajo el alcance del verbo de creencia, son sus sentidos, porque eso es lo que contribuyen para determinar el valor de verdad del todo. Y no es tan difícil convencerse de que lo que es relevante en estos casos es el sentido de las oraciones subordinadas y no la referencia. ¿Por qué? Porque si fueran a explicarse por qué es que Celeste cree que el santo es carismático, pero no cree que Rodolfo Huerta es carismático, dirían algo como, bueno, es que Celeste cree que el luchador más grande de todos los tiempos es carismático. Es muy agradable, etcétera, etcétera. Y Celeste no cree que el vecino del departamento 2002, que es aburridísimo, etcétera, etcétera, es carismático. Pero noten cómo en la explicación misma estoy apelando a los sentidos de los nombres. Porque es que Celeste cree una cosa y no otra, porque ella cree que el luchador más grande de todos los tiempos es carismático. Y no cree que el vecino aburrido del 2002 es carismático. Entonces noten cómo aquí lo importante son los sentidos que expresa la oración y no la referencia de la oración. Entonces parece que lo que la oración está contribuyendo para determinar el valor de verdad de la oración completa, de la atribución de creencia completa, es su pensamiento, es el sentido de esa oración. Y por tanto, en este contexto es su referente. ¿Por qué? Nuevamente porque el referente es aquello que una expresión contribuye para la determinación del valor de verdad de las oraciones en las que ocurre. Y aquí lo que estas oraciones subordinadas están contribuyendo es su propio sentido. Es lo que importa para determinar el valor de verdad del todo. Si son verdaderas o falsas o no, las subordinadas, no es importante en absoluto. Entonces, el valor de verdad no puede ser lo que contribuye. Y de igual forma, si nos enfocamos ya no en las oraciones subordinadas completas, sino en los nombres que ocurren en ella, podemos ver que lo que importa para el valor de verdad de Celeste cree que el santo es carismático, no es tanto el referente del nombre, sino el modo de presentación del referente, la manera en que Celeste está pensando acerca del referente. Es cuando Celeste piensa acerca de ese referente de cierto modo que piensa que es carismático. Cuando piensa acerca de ese referente como el luchador más grande de todos los tiempos, es que piensa que es carismático. Y cuando piensa acerca del mismo referente bajo otro modo de presentación, bajo el modo de presentación el vecino aburrido del 2002, ya no piensa que es carismático. Entonces lo que importa para determinar el valor de verdad de estas atribuciones de creencia es el modo de presentación del referente, no el referente mismo. Es el sentido con el cual se determina el referente, no el referente mismo. Por eso es que tiene todo el sentido decir, pensaría Frege, que en estos contextos, cuando aparecen bajo el alcance del verbo de creencia, las expresiones, los nombres, los predicados, las oraciones refieren a su sentido habitual, no a su referencia habitual. ¿Vale? Entonces, esa es la motivación independiente, ¿no? Nuevamente, ahí va la historia de nuevo. Entonces, primero, en la clase, primero pusimos sobre la mesa la solución de Frege, esto de que el verbo de creencia cambia el referente de lo que ocurre bajo el alcance de ese verbo, diciendo, esto soluciona el problema, y después vimos la motivación. Ahora, vamos a comenzar viendo la motivación, y después podemos ver cómo, utilizando eso, se soluciona el problema. Y con eso terminamos. Entonces, motivación independiente. Bueno, la referencia de una expresión es aquello que esa expresión contribuye para determinar el valor de verdad de las oraciones en las que ocurre. Entonces, primero vamos a ver oraciones que no son atribuciones de creencia. Oraciones simples como Rodolfo es carismático. Rodolfo Guzmán es carismático, sin operador de creencia. Aquí, lo que las expresiones contribuyen para determinar el valor de verdad es su referente habitual, la persona misma a la que el nombre Rodolfo Guzmán refiere y el concepto de ser carismático.
¿vale? Eso es lo que se contribuye. Entonces, estos son los referentes. Pero el punto de Frege es, bueno, cuando consideramos atribuciones de creencia, lo que ocurre bajo el alcance del verbo de creencia no contribuye su referente habitual para la determinación del valor de verdad de la oración completa, de la atribución de creencia completa. Lo que se está contribuyendo es su sentido, por las razones que acabo de darles. Para que esta oración sea verdadera, lo que importa es el modo en que Celeste está pensando acerca de la persona. Lo que es importante es que lo esté pensando como el luchador más grande de todos los tiempos. Entonces, lo que importa es el sentido del nombre, no la referencia habitual. Entonces, por tanto, en este contexto, el nombre refiere al sentido, porque el sentido es lo que se está contribuyendo para determinar el valor de verdad del complejo. ¿Vale? Y lo mismo con la oración compleja y el predicado. ¿Vale? Entonces está la motivación independiente. Sabemos lo que son los referentes, pues aquello que se contribuye a la determinación del valor de verdad de la oración en que se ocurre. En este caso particular, lo que se contribuye, ese es el sentido. Por tanto, en este caso particular, el sentido es la referencia. Pero solo, recuerden, solo cuando hay verbos de creencia. O de pensamiento, de conocimiento, etc. ¿Vale? Y ya vimos cómo eso soluciona el problema. ¿Por qué? Porque ya tenemos una explicación de por qué esta oración es verdadera y esta oración es falsa. Podemos explicar por qué esto es lo que ocurre sin tener que abandonar el principio de sustitución de expresiones correferenciales o la idea de que las oraciones refieren a su valor de verdad. Seguimos pensando que las oraciones refieren a su valor de verdad, solo que no lo hacen bajo el alcance del verbo de creencia. ¿Vale? Y recuerden, la explicación es por qué pasamos de verdadero a falso, porque estamos sustituyendo expresiones que en este contexto no son correferenciales, porque refieren a sentidos distintos y solo en este contexto su sentido es su referencia. Entonces no son correferenciales y entonces el principio de sustitución nos dice, si sustituyes expresiones que no son correferenciales, puedes pasar de verdadero a falso. Entonces, que ocurra este fenómeno está en perfecta conformidad con el principio de sustitución de expresiones correferenciales. Al inicio pensamos que no, porque pensamos que estábamos sustituyendo correferenciales. Pero la propuesta de Frege es, no, en este caso en particular no son correferenciales, porque el verbo de creencia cambia la referencia. Los hace no correferenciales cuando están bajo su alcance. Es la idea. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, este es el material que quería cubrir hoy. Es poco, pero nuevamente el argumento es difícil, entonces no quiero darles más material que solo va a generar confusión o sobresaturación. Entonces los dejo con esto. La próxima clase vamos a discutir a Russell. Hoy mismo subo una nota al Classroom diciendo exactamente qué tienen que leer. Probablemente les asigne 2 cosas, pero todavía no estoy seguro, ¿vale? Y bueno, les advierto que por lo menos una de las lecturas va a ser muy difícil, muy difícil, pero en clase voy a intentar hacerla mucho más accesible. Entonces, si sienten que no, que la lectura les parece impenetrable, les recomendaría no se preocupen, sigan adelante, intentan entender lo que puedan, relájense y en la clase yo les ayudo, ¿vale? Bueno, vale, nos vemos ¿sí hay clase el próximo lunes? El próximo jueves, sí, ¿verdad? Bien, vale. Nos vemos pues, cuídense. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao.